Buenos días, ¿me escucha Leonidas? Buenos días, estimado Nelson, ¿cómo está? Para nosotros siempre es un gusto tenerlo acá, Leonidas, poder conversar, palpar, saber de primera mano lo que piensan nuestros líderes acerca de la situación que vive el país. Y usted, pues obviamente, no es la excepción. Y es importante saber qué piensa el líder de la CONAIE sobre lo que hoy vive el país en estas últimas semanas, que parece que pasan años, pero que nos olvidamos rápidamente, desde la muerte del alcalde en Manta y estos ataques sistemáticos que han ocurrido. Leonidas, tu impresión. Buenos días al pueblo ecuatoriano. Es una situación muy delicada para los ecuatorianos, pero este fenómeno de violencia que enfrentamos los ecuatorianos está siendo utilizada políticamente, Ok. porque aquí lo venden políticamente. El que puede desterrar aquello es el señor Villavicencio, cuando ha sido el que más ha incrementado violencia en su discurso, violencia en sus seguimientos. Y es más, he escuchado algunos audios, videos, donde se refiere al señor Issa y al movimiento indígena. Deje de topar al movimiento indígena. Usted ya vivió de las luchas del movimiento indígena. Se fue como cualquier oportunista. No va a venir a separar aquí lo que decimos o hacemos los dirigentes en decisión de las estructuras organizativas y en referencia a lo que él denomina el movimiento indígena separando de sus dirigentes. Por lo tanto, creo que estamos en un momento político. Hasta a mí me hace pensar que estos hechos hay una planificación política de beneficiar a algún candidato. Ok. Porque si no, miremos también, ¿cómo es que luego de una firma que va el presidente de la República, un memorando de entendimiento, resulta que se necesita naturalizar de que los ecuatorianos se diga, tiene que volver la base de Manta? Claro. Entonces, hay un fenómeno de violencia, lógicamente es identificado por las bandas delictivas, pero políticamente está siendo utilizada por el gobierno nacional para presionarla y en este caso naturalizar la militarización con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, la preparación y todo aquello, pero también en toda esta coyuntura electoral está siendo utilizada políticamente para beneficiar a los que han violado, a los que tienen un discurso tremendamente violento. Leonidas, y casualmente sobre lo que mencionas, en algún punto de la historia, el propio Villavicencio acusó al señor alcalde de tener ciertos vínculos. Era una denuncia que no se investigaba o que se iniciaba a investigar, pero él ya lo había anunciado. Me acuerdo que Agustín Intriago, hoy fallecido, obviamente respondió, dijo que esto era parte de una mentira y hablaban de estos nexos con Norero. Pero mencionabas también que Villavicencio en algún punto de la historia vivió de las luchas. ¿Por qué, Leonidas? Él, para refrescar un poco a la gente que nos escucha, ¿por qué se aprovechó de esas luchas? ¿Qué vivió o qué era antes y qué es ahora Villavicencio? En los tiempos cuando se autodenominaba, ¿no es cierto?, trabajador del sector Ok, sindical, en el campo petrolero, de la los lucha que él trabajadores. mismo menciona del 2003, me acuerdo desde muy pequeños nosotros vinculados de esas luchas, nosotros seguimos en la lucha, pero miremos cómo ha cambiado, cómo es que de una posición radical de izquierda pasas a una posición radical de derecha. Ok, Eso solo hacen los que tienen un identificativo de vigilancia, podríamos decir, ¿no es cierto? Un agente, es los únicos que pueden hacer. ¿Cómo es que después de defender una lucha, ahora pones al otro lado y tienes de candidatos a los que agredieron y asesinaron a nuestros hermanos en 2019? O sea, imagínense, de ser un luchador, ahora tienes de candidato a los que perpetraron desde las Fuerzas Armadas, a los que planificaron, en este caso, poniendo militares y policías en las filas de la lucha para hacer mirar al país que hay violencia. Y encima de eso, vincular, sabe el señor Villavicencio perfectamente que la quema de la Contraloría vino desde el poder político de adentro. No puede venir a acusarnos que el señor está quemado claro. la Contraloría y todo aquello. Entonces, de ser luchador, porque decimos son camiseteros, vividores de la lucha, de ser luchadores, ahora defiendes a María Paula Romo, que perpetró toda la violencia en el Ecuador. De ser luchador social, ahora defiende y tiene de candidato al señor Patricio Carrillo,
de ser luchador. Ahora tienen a los defensores de Lazo en sus filas. Entonces, el candidato de Guillermo Lazo es Villavicencio. Eso tenemos que tener absolutamente claro. Miren nomás lo que me han atacado la señora Molina de Cotopaxi, la que siendo del movimiento, gracias a nuestra lucha, a nuestro esfuerzo, gracias a nuestras referencias, llegó por el movimiento Pachacuti y nos ha atacado sistemáticamente por defender a Lazo. Ahora es la candidata. Si miramos todos estos hechos, realmente tiene una actitud que, primero, violenta, de persecución a los que nosotros estamos luchando en las calles, no puede venir a acusarnos de cualquier cosa. Por eso me parece importante que el pueblo ecuatoriano vayamos dando cuenta de los hechos de cada candidato y candidata. Claro, no, de hecho, y por eso también podemos conversarlo y es necesario porque sería nefasto. Hay una cosa que se ha venido instaurando y es peligroso. Ahora que vemos este resultado con el alcalde de Manta, que no lo deseamos para absolutamente nadie, ni siquiera para los más acérrimos opositores, pero se ha venido dando, Leonidas, y usted ha sido principal víctima de aquello, pero por demasía, porque a usted lo han acusado de todo, desde la política y desde la comunicación también. Acuérdese que usted, el señor Vera, lo acusa de terrorista cada vez que puede y nadie le para el carro y nadie le dice, oiga, le está diciendo terrorista sin una sola prueba. ¿A qué quiero llegar, Leonidas? Que a veces estas acusaciones se pueden tergiversar y ocurrir desgracias como lo que pasó en Manta. ¿Teme usted por su vida por este tipo de ataques sistemáticos que ha venido viviendo? Absolutamente. Mire, yo tengo seguimientos y Dios no quiera. De pronto, ¿por qué no se ha solicitado protección desde el Estado? Porque uno no confía en la Policía Nacional, no confía en los mandos, no confía. Tienen ahí a una tropa de pronto controlada por lo que ya miramos. Los mandos, ¿en dónde están? Hemos tenido seguimiento, hemos tenido fichajes. Finalmente, la cámara que pusieron, mire, ¿cómo es posible? Hay candidatos como el señor Topic, que vinieron a poner la cámara con su empresa, la cámara frente de reconocimiento facial, enfrente a la CONAIE. Denunciamos, pero ¿ha hecho algo? Nada, no pasa nada en este país. Mire, yo tengo 47 procesos judiciales en el Ecuador, de las cuales salieron los defensores de este tipo de violencia a dar seguimiento, incluso cuando había la posibilidad de tener amnistía en la Asamblea Nacional, que 2 casos habían puesto el número equivocado. Realmente creo que fue con intención. ¿Cuál es el afán? Realmente desgastarnos hasta el último, emocionalmente, con persecución. Pero esto se ha normalizado en el país. Seguramente los que más han atacado, como es al señor alcalde, pero antes de ello, ¿no es cierto?, con un ataque tremendamente radical, y ahora resulta que son solidarios. Sí. Ese es el tipo de políticos que tenemos en nuestro país. Seguramente si pasa algo a nuestras familias, a nuestras casas, o en este caso la integridad de nosotros mismos, seguramente saldrán muchos solidarios. Claro. Cuando han sido los después de que le tiran tierra en este proceso. Así que estamos en un momento muy delicado. Yo lo que les pido a los compañeros, a los ecuatorianos, nosotros dentro de la estructura de los pueblos y nacionalidades, nuestra mejor forma de defender es estando organizados, incluso de las bandas delictivas, del narcotráfico. En nuestras comunidades no permitimos ingresar. Yo pediría que en lugar de tener una policía nacional, el tema de militares, al servicio de la imposición del gobierno autoritario en beneficio de las empresas privadas transnacionales, lo que necesitamos es fortalecer nuestra capacidad de control en el territorio y no permitir estos atropellos. Queridos ecuatorianos, en los momentos más difíciles tenemos que unir, tenemos que levantar la moral y defender de todas estas fechorías por la implementación de las políticas neoliberales de lo que conocemos los gobiernos de derecha que han implementado no solo en el Ecuador, en el continente y en el mundo. Leonidas, me causa curiosidad de verdad el tema que, bueno, 2 cosas, pero antes de ir a lo otro, lo que mencionabas del candidato Topic con esta Cámara. Esta situación que ustedes han evidenciado y han denunciado, me gustaría que me explique, Leonidas, dónde lo denunció y principalmente cuál cree usted que sería la molestia o la intencionalidad de colocar una cámara de reconocimiento facial justamente frente a la CONAIE. Si por el contrario es seguridad o es intimidación. Yo creo que es intimidación y seguimiento.
Ok. Ponen frente a la casa de la CONAIE, que nosotros denunciamos, esto fue en el 2022, denunciamos el 4 o 5 de junio aproximadamente, donde vienen, pero con toda la estupidez humana, podría decir, ¿no es cierto?, a la medianoche. Si es que fuera legal, entonces ponen a las 8 de la mañana, 7 de la mañana. No, vinieron a poner a las 12 de la noche. Cuando nuestros jóvenes levantaron, dijeron, ¿qué están haciendo? Simplemente pusieron la cámara de reconocimiento facial y se fueron. Denunciamos inmediatamente. Hay un seguimiento individualizado a la gente. ¿Quién entra? ¿Quién no entra? Vehículos que salen de la CONAIE. ¿Qué reporte tenemos, señores? El reporte es que los dirigentes nos mantenemos firmes en la lucha. Luego de aquello, por eso incluso en el juicio que fue cerrado, en el proceso ordinario, que estando yo en Francia, finalmente desde allá pudimos cerrarla, ahí se ponen todos estos elementos. ¿Por qué? Porque jamás fue un delito flagrante. Y había seguimientos en Cayambe de la misma manera, que incluso salió luego un audio que promocionaron desde las redes del gobierno nacional. En Cayambe, cuando salimos de una reunión aproximadamente a las 10 de la noche, nos intercepta un vehículo, pone adelante y casi nos manda a la peña. Finalmente mi hermano bueno, el equipo de compañeros que acompaña, que supo maniobrar bien, finalmente a la entrada de Cayangagua pudimos estabilizar. O sea, esto hemos denunciado, pero claro, si hubiera pasado alguna situación, no, pues son dirigentes y estamos totalmente a las expensas. Por ello creo que lo que están haciendo, y es más, el señor Topic se hacía muy importante, ¿no es cierto? Que él decía, él demostraba que él puede poner cámaras de seguimiento. Claro, pues si lo hace ilegalmente, ¿cómo no va a poder hacer aquello? Pero eso también para beneficios para sí mismo. Así que estamos en una situación de país que aquí han vendido tantas cosas, pero que esta es la forma que gobierna el gobierno de la derecha. Y en el gobierno de la derecha sabemos exactamente cómo está actuando en este momento Guillermo Lazo. Leonidas, una pregunta de alguien, bueno, saludos de Byron Andrade, dice, por el bien del país, algún tipo de acuerdo con presidenciables, en este caso Luisa González, que sería como la única de una tendencia de izquierda, muy aparte de la presencia de Yacu o de los candidatos a la Asamblea. ¿Cómo está la campaña, Leonidas, en torno a las elecciones? Sabemos que no hay presidenciable para ustedes, pero que hay candidatos a la Asamblea. ¿Cómo está ese camino hacia la Asamblea? Bueno, nosotros hemos definido ya la estrategia y pido a los ecuatorianos, la definición de su voto individual en las urnas es secreto. Nosotros no vamos a cargar ninguna responsabilidad apoyando a ningún candidato para que luego tengamos que enfrentar al siguiente mes. Hemos escuchado a los 8 candidatos. Me parece algunos tienen propuestas razonables, pero también han reculado, como por ejemplo en el tema minero no están dispuestos a retroceder. En el tema del Yasuní no están dispuestos a avanzar. Por lo tanto, con candidatos que vengan de posturas de izquierda, de centro o de la derecha, está definido los temas centrales que el movimiento indígena y los sectores populares, con el gobierno que venga, vamos a luchar y vamos a defender. Así que yo les invito, el gobierno que venga con una decisión de entender la realidad de los pueblos, venga con una decisión de entender a la mayoría de los ecuatorianos. No podemos nosotros asumir un costo político apoyando en este momento para en una semana, en un mes, vengan en contra de nuestras propuestas. Leonidas, por eso, solo esta parte. Ya, sí, siga nomás. Permítame, estamos sosteniendo las candidaturas en todas las provincias del Ecuador para garantizar nuestros asambleístas por el movimiento Pachacuti. Y los que han salido de manera orgánica, los que han salido de un proceso democrático interno que permita realmente tener un grupo de asambleístas, aunque menos de la que hemos tenido anteriormente, pero dispuestos a sostener la lucha, dispuestos a respetar las decisiones de las estructuras organizativas, no como el tipo de asambleístas que tuvimos con cualquier pretexto, acusándome de cualquier cosa, de otro movimiento político, para ellos seguir beneficiando y apoyando a Lazo. Eso no podemos aceptar. Así es. Leonidas, aquí hay una curiosidad, porque usted tiene razón. Incluso la candidatura de Luisa, que sería como que de la izquierda, al rato de tocar el tema del Yasuní, al rato de tocar el tema de la minería y del Chocó, son como, o sea, como que medio, no hay una postura de frente, pero irónicamente, el único que sí tiene esa postura de frente es Yacu.
Entonces, Yacu sí tiene como, vamos por el Yasuní, vamos contra la minería. ¿Estas cosas tienen algún peso en decisión de ustedes o definitivamente no? En apoyo a Yacu. El doctor Yacu Pérez ya ha fallado a su palabra. Yo le conozco desde el 2009. Cabe recalcar, el 2009 fui yo uno de los que estaban comisionados para ir a hablar cuando él era presidente de la FOA. En el 2013 yo fui el siguiente dentro de la comisión. Bueno, 2009 fue organización fraterna de la Ecuarunari y en el 2013 ya participó oficialmente candidato a la Ecuarunari. Él, cuando estábamos con compañero Jorge Herrera, fuimos a la presidencia de la Ecuarunari en Saxilí. Por eso cuando me dicen correísta, de verdad me resbala. ¿Con quienes estábamos luchando en el 2013? Y el doctor Yacu Pérez dio la palabra de apoyar al compañero Jorge Herrera. Ya cuando llegó en Saxilí, retrocedió. No tiene palabra. Cuando en este momento se ha puesto nuevamente en el tema de la contra de la minería, pero cuando preguntan los medios masivos como Ecoavisa, como Teleamazonas, dicen, no, vamos a respetar la minería legal. Que me diga cuáles son la minería legal en el Ecuador. Todas, absolutamente todas son ilegales. ¿Por qué? Porque no cumplieron con el mandato constitucional. Algunos de los sectores mineros dicen, pero esto fue, tenemos concesiones antes, dice, antes de la Constitución del 2007. Sí, tiene razón, pero debe entender, la Constitución dice con absoluta claridad, el derecho a la consulta previa, libre, informada, está en todas las etapas. Si no hicimos la consulta en la etapa de la exploración inicial, que era antes del 2007, algunos tienen desde el 95, pero en la etapa de la exploración avanzada o inicio de la explotación, están obligados a cumplir con aquello. No, ellos se quedan en silencio y saludan la decisión de la imposición autoritaria de Guillermo Lasso frente al decreto 604, al decreto 754, que está violando los derechos en los territorios que damos de comer a las grandes ciudades. Así que aquí también no es simplemente lo que hablan, ni la postura lo que tienen, sino lo que han demostrado con su vida. Y es más, ¿por qué nosotros finalmente no vamos a optar por ninguno de los candidatos? Pachacuti no tiene candidatos a la presidencia. Si el doctor Yacu Pérez, con todos los problemas que tenemos aquí, hubiera quedado dentro de Pachacuti, les aseguro en este momento hubiéramos estado acompañando. Pero si hay compañeros que van atrás, después de dejar al Pachacuti, imaginen qué condiciones dejó. Por favor, ellos mismos deciden el número de asambleístas, luego van a acordar con Guillermo Lasso para tener la presidencia de la asamblea. Al siguiente dicen, no señor, porque los asambleístas haciendo con la derecha. Por favor, hay que tener coherencia. ¿Quién quedó peleando para por lo menos tener unos 6, 7 asambleístas pidiendo que actúen dentro de las decisiones orgánicas de Pachacuti del movimiento? Nosotros que no definimos en la anterior campaña. Nosotros que trabajamos para que ganen, pero finalmente los que definieron para que vayan al número de asambleístas fueron ellos. Así que hay que tener coherencia con lo que se dice y con lo que se hace. Por más difícil que sean los escenarios, los comandantes, los líderes, en este caso un capitán de la Marina, jamás abandona el espacio donde corresponde, jamás abandona a la organización. Y otro criterio también, ¿por qué? Yo no acepto, nosotros no aceptamos que a título de aperturar con otras organizaciones, imagine, aquí vamos a invitar a votar, si vamos por Yacu Pérez, invitar a votar por Unidad Popular, que en mi provincia de Cotopaxi, aprovechando de los problemas que tuvimos con algunos compañeros, en este caso, que hemos estado sosteniendo un proceso de cambio, Pachacuti tiene que generar cambio. Ahí se dio un conflicto por el tema de la prefectura, incluso secuestraron a la coordinadora de Pachacuti para obligar a firmar para que vaya candidato del movimiento Unidad Popular. Eso la izquierda no puede hacer. No estaban culpando al correísmo que hacía aquello. Antes de ser autoridad, están dividiendo, tomando, cooptando dirigentes sobre nuestros problemas. Eso nosotros, si hubiera problemas en Unidad Popular o en cualquier movimiento, jamás lo haríamos nosotros, porque sabemos respetar la autonomía política de cada estructura organizativa. Así que son estas consideraciones
que nosotros no optamos por ninguna de las candidaturas. Eso es importante aclararlo para que la gente lo tenga en cuenta y también se pueda compartir un poco porque puede confundirse la situación y creer que Yacu está con Pachacuti cuando no es así. Leonidas, hay un asunto interesante que pasó en las elecciones pasadas con la Asamblea y se veía definitivamente que, como usted decía, Leonidas, un grupo de asambleístas terminó rindiéndole cuentas al señor Guillermo Lasso. Frente a esta nueva coyuntura y frente a los asambleístas que Pachacuti seguramente va a tener, con usted al frente, con la campaña que están haciendo y con el liderazgo que usted maneja, podríamos suponer, Leonidas, que ese bloque que van a hacer ya nomás en las elecciones, usted lo va a liderar aun cuando usted no sea partícipe de la asamblea, y eso no es nada malo por si acaso, ¿no? Bueno, yo creo que aquí no hay una decisión individual, ni de líderes, ni de dirigentes, sino hay un proyecto político. Por eso ahora que estamos trabajando para fortalecer la capacidad de incidencia de nuestro proyecto político, que es la plurinacionalidad, la interculturalidad, cómo defendemos todos los tipos de economía. Aquí se habla mucho, muchos se han situado en la economía pública y en la economía privada, pero nadie habla de economía comunitaria, por ejemplo. Claro. Nosotros somos partícipes de que se desarrolle estos tres tipos de economía. Ya, para sostener este proyecto político, la democracia comunitaria, la representativa directa, todo aquello, nosotros estamos poniendo esfuerzo de tener el número de asambleístas. Pero seguramente habrán asambleístas que entrarán incluso si no hayan sido elegidos en sus provincias. Si podemos hacer un bloque para defender colectivamente, el que defina como dirigente, como jefe de bloque de los asambleístas, que podamos coordinar, eso es suficiente. Claro. Yo realmente no quiero estar sobre ninguno, ni imponiendo o generando, simplemente queremos coordinar y garantizar un proyecto que la gente, la ciudadanía, mire que no estamos yendo por un sueldo, que no estamos yendo por una definición de ir a acomodar, acordando con el gobierno en qué puesto pongo. No, no, que mire que estamos forjados en este proceso, firmes en este proceso, en la consecución de encontrar un proyecto político que beneficie a la mayoría de los ecuatorianos. Así que nuestra postura, por ello estamos trabajando. Claro, lo decía era para que no ocurra lo que pasó y no vayan a pasar algún descarriado ahí que vaya, como usted mismo dice, llegan y enseguida terminan cambiándose. Leonidas, la consulta popular, el Yasuní, la importancia de aquello, dos cosas, la importancia de la consulta que ustedes apoyan y luego cómo hace el país, porque este es el debate, ¿no? ¿Cómo hace el país para reponer ese tipo de ese recurso? ¿Cómo hace para volver a tener esa plata? O si es que realmente el país tiene lo suficiente y podemos cuidar la naturaleza con el petróleo en el Yasuní y no dañando el medio ambiente. A ver, tres criterios nosotros hemos puesto para este tema. Primero, el Yasuní es uno de los territorios más sensibles a nivel global, ¿ya? Ayuda a equilibrar ecológicamente en la dinámica que tiene la Amazonía ecuatoriana, por eso tenemos miles de especies en comparación a Canadá, Estados Unidos, en el mismo territorio encontraríamos en una hectárea de Yasuní. O sea, es tremendamente sensible. Así es. Segundo criterio, allí viven los hermanos de los pueblos Tagaer y Taromenane. Es en aislamiento voluntario. No podemos hacer consulta, no podemos presionar su territorio. Si la queremos hacer aquello, estamos violando los derechos constitucionales e internacionales. Wow. Tercer criterio, más de 50 años de vida petrolera. ¿Qué ha quedado para las comunidades? Eso sí. No puede ser... Perdón. No, tranquilo. ¿Me pueden regalar agüita? ¡Patricio! No puede ser que... ¡Patricio, tráigale agua! No puede ser que el desarrollo del país, que sí ha levantado, signifique desgracia para los pueblos indígenas. Solo vamos al reporte del mismo sistema de salud pública en este país. ¿Cuál es la provincia con más problemas de cáncer que tiene? Vamos a tener Sucumbíos y Orellana. No tenemos allí ni siquiera un hospital que atienda estos problemas. O sea, compañeros que identifican el cáncer, tienen que trasladarla a la ciudad de Quito y en Quito no tienes turno, lo que sea, finalmente han fallecido compañeros por estas causas. Y aún un poco he estado también estudiando, vamos al territorio en comunidades indígenas,
con cáncer, con diabetes, una extrema pobreza. ¿Cómo es que en 50 años no se dejó dependiente las unidades educativas de salud? No, fueron dependientes de las empresas transnacionales. Entonces se convierte en un botín. Si la gente reclama, dice entonces te cortó la educación, te cortó la salud. Claro. No, eso no es beneficio de la empresa. Debe poner los recursos para que sea una política de eso. Ahora, ¿de dónde tenemos los recursos económicos? Que he escuchado como lo más pesado que se ha puesto aquí, ¿no es cierto?, en este debate. Ajá. Yo les invito, cuando la señora González dice, de ahí salen 1.200 millones de dólares, está repitiendo exactamente lo que dice Guillermo Lazo. Por favor, si son serios, no caigan en esas mentiras. Saben exactamente que de ese campo petrolero, no estamos hablando de toda la Amazonía, porque también han mentido, estamos hablando solo del bloque 43. Yeah. Bloque 43, que tiene que ver en el resto, hay que mejorar, lógicamente hay que bajar la capacidad de contaminación, todo aquello, pero estamos hablando del corazón del Yasuní, que es el bloque 43. No existe 1.200 millones de dólares. Ellos mismos están calculando que saldría 55.000 barriles de petróleo diario, pongamos al precio actual y descontemos pues, el costo de producción. ¿Cuánto sale? 30, 35 dólares. Entonces nos están mintiendo. Todos los que sostienen aquello están mintiendo. De allí, según el cálculo de Petroecuador, estaría saliendo al año 148 millones de dólares. ¿Esto de dónde podemos reponer? Sí hay. Solo cobremos al 10% de todos los que evaden la remisión tributaria. Al día de hoy, todo lo que el Estado ha hecho para ganar a los que han evadido el pago tributario a este país, ¿no es cierto?, sobrepasa los 1.900 millones de dólares. Claro que sí. Solo si cobramos el 10%, usted ya tiene suplantado en este caso lo que daría el Yasuní. Entonces, hay que tener la firmeza, la consecuencia, y hay que tener los pantalones de cobrar en dónde está la plata. Porque aquí solo se dice, la corrupción hay en el sector público. No, señores, hay sectores privados que se benefician, y en muchas veces, cada año, cada gobierno que hacen, remisión tributaria, exención de lo que sea, eso se llama regalar. En otras palabras, también es corrupción. Así que si hay mano dura para unos, haya mano dura para todos, y ahí podemos recuperar la plata. Claro, y también, por ejemplo, el tema que hoy se ha visto con el gobierno que ha beneficiado, por ejemplo, en la salida de divisas, la reducción de impuestos, la facilidad de mandar el dinero afuera, ahí nomás hay una cantidad inmensa de recursos. Leonidas, ustedes como la CONAIE definitivamente son el grupo organizado social número 1, es decir, podríamos hablar de grupos políticos, pero sociales. Ustedes han demostrado que llevan la bandera por delante. ¿Qué esperan ustedes del próximo gobierno? Definitivamente, Pachacutic no va a ser gobierno porque no tiene presidente. Va a tener asambleístas, vamos a ver cuántos asambleístas tiene. Pero ¿qué esperan ustedes del gobierno que venga? Sea Luisa, sea Otto, alguien va a tener que llegar, ¿verdad?, al poder, para que ustedes como grupo puedan tener o pueda llevarse todo en paz, todo en tranquilidad, todo ok, y que se cumplan con los derechos y las exigencias de los grupos sociales. A ver, nosotros lanzamos el 15 de julio cuáles serían los ejes de un nuevo gobierno. Okay. Los ejes, si es que no aceptan eso, nosotros vamos a seguir luchando. Okay. Los puntos rojos que son aquí es el tema minero. Eso no vamos a dar un pie atrás. Perfecto. Tiene que cambiar la economía en este país. Ya vivimos 50 años y en 50 años no pudimos hacer una economía sustentable, una economía que realmente pase a otro estadio. Y resulta que acaba el petróleo y ahora queremos volver a meter en las cordilleras. No, por favor, economistas, ya dejen de, sobre todo los economistas neoliberales, dejen de pensar que nuestros territorios son la alcancía para el desarrollo de este país. No, señores. Hay que pensar con toda la sabiduría otro tipo de economías. Si es posible, si es posible. Sí. Segundo tema, que tiene que ver con el tema del petróleo. No podemos ir a las zonas tremendamente sensibles. Si hay que mejorar la capacidad, como el campo Sacha, por ejemplo, hay una propuesta que se tiene que mejorar. Hay posibilidades tecnológicas de poder avanzar. Pues bien, hay que avanzar. Pero en los territorios que ya hemos devastado los 50 años, no vayamos más lejos. Claro. Tercer tema que hemos dicho. Tiene que garantizar un proceso donde fortalezca las economías comunitarias. No podemos seguir aceptando que, no sé, ¿a cambio de qué?
Solo se ha mencionado el tema privado. Últimamente, hasta los recursos, hasta los sectores públicos estratégicos, ¿no es cierto?, se pretenden vender. No a la privatización. Perfecto. Mejoremos la capacidad de incidencia de la economía comunitaria. ¿Por qué lo digo este punto? Solo vamos al tema de la agricultura y la ganadería. El 30%, según las estadísticas, ¿no es cierto?, dependientes de empleo, estaríamos en este sector. 25.500 millones de dólares apostamos a la agricultura ampliada. ¿Qué está pasando en este momento con la leche? No podemos cumplir con la ley. Pero ¿quiénes están, en este caso, controlando? 4 o 5 empresas que deben ser responsables con la economía de todos. Esto recrea en la economía comunitaria, familiar, individualizada. Pero no es pues la economía capitalista, el individualismo. No, aquí recrea incluso la solidaridad entre los sectores donde menos favorecidos políticamente, económicamente, como política de Estado hemos sido en estos sectores. Así que nosotros para la segunda vuelta, en este caso, con absoluta claridad, diremos antes de que entren a gobernar cuáles son los puntos en los que podemos avanzar. En el tema, por ejemplo, que ahora pretenden militarizar desde el exterior, con cualquier pretexto, ahí estamos cediendo soberanía, por favor. Lo que tiene que hacer es, en lugar de traer militares desde afuera o decisiones desde afuera, lo que tiene que hacer es descabezar a todos los policías militares que están metidos con las mafias y controlar con autonomía desde el Estado ecuatoriano y que realmente podamos tener una soberanía. Mientras siga intervenido la mafia, el narcotráfico en estos espacios, prácticamente seguiremos en un estado fallido. Totalmente. Creo que está muy claro de que el narcotráfico está en todos lados y más aún en la policía. Leonidas Issa, gracias por siempre estar acá con su buena vibra, con su buen ánimo, predispuesto a conversar con nosotros y sobre todo pues con la comunidad que siempre nos escucha, que hemos tenido bastante receptividad. Leonidas, tus palabras para despedirnos. Solo quiero decir a los hermanos ecuatorianos y ecuatorianas, cada coyuntura electoral se convierte en épocas de canibalismo político. Todo el mundo es El Salvador y todo el mundo acusa y todo el mundo quiere comer entre sí mismo. No puede ser una conducta de la política en el Ecuador. Han utilizado la democracia para instalar violencia sistemática. O sea, el que te miente, te acusa, te persigue, eso lo hacen en nombre de la democracia, sean políticos, medios de comunicación. Han instalado la mentira como un código moral en este país. Los ciudadanos, no de bien ni de mal, los ciudadanos responsables que queremos a nuestro país, debemos salir de ese atolladero, debemos salir de esa forma de hacer política, abrazándonos la diversidad de ecuatorianos que somos, uniendo las ideas sobre las cuales tenemos de todos los sectores, hagamos que este país tenga un proyecto viable para la transformación. No caigamos en los proyectos particulares que defienden su parcela de poder y que finalmente en este momento tenemos tan jodido. Un abrazo solidario, un saludo y vamos a seguir luchando, defendiendo los derechos ciudadanos individuales, pero también colectivos. Que así sea. Gracias. Gracias, Issa. Nos vemos. Chau. Gracias. Un abrazo. Muy bien, estuvo Leonidas en esta primera etapa de las entrevistas. Muy claro, muy preciso. Líneas rojas que no se van a tocar. Eso le va a tocar afrontar al nuevo gobierno. Y es importante aclarar eso porque son el grupo que tiene la mayor movilización y eso no suena a un chantaje, no suena a una amenaza, sino suena a que al menos tenemos representatividad social que mucha falta nos hace y que se vuelve el verdadero contrapoder del poder, ¿no? Entonces, varias cosas puntuales sobre la negativa de la carta esta intentona de militarizar el país con personal de Estados Unidos, la denuncia de esta Cámara de seguimiento directa al candidato Topic, la certera reafirmación de que Yacu no es candidato del movimiento indígena y que bueno, pues hay muchas otras cosas chéveres.